¿Alguna vez nos hemos parado a pensar de dónde vienen las grandes ideas? Ese momento de claridad, esa chispa que enciende un poema, una teoría científica o, no sé, una sinfonía. Hoy vamos a explorar la respuesta que dieron los antiguos griegos, las musas. Vamos a sumergirnos en la historia de estas diosas de la inspiración para la literatura, la ciencia, las artes, y ojo, que no es solo una historia antigua, veremos cómo su legado llega hasta hoy en palabras que usamos constantemente, como música o museo. La misión es entender qué representaban realmente y por qué, miles de años después, seguimos hablando de ellas. Es que esa es la clave. Eran mucho más que una simple inspiración etérea. Las musas eran la personificación misma del conocimiento en una cultura que dependía casi por completo de la palabra hablada. Eran, en esencia, el disco duro de la civilización griega, la fuente de la memoria y del saber. Su historia, en el fondo, es la historia de cómo los antiguos griegos organizaban y entendían no solo la creatividad, sino el mundo entero. De acuerdo. Empecemos por lo más básico. ¿Sabemos de dónde viene la palabra musa? Porque suena obviamente a música, pero tiene que haber algo más profundo detrás. Lo hay, y es fascinante. Los lingüistas han rastreado la palabra hasta el protoindoeuropeo y proponen dos posibles raíces. Ambas son men, pero con significados muy diferentes y muy reveladores. La primera significa poner en la mente o tener en la mente. Es la misma raíz que nos da palabras en español como mente, mencionar o incluso manía. O sea que desde el principio estaban ligadas al proceso mental, a la cognición. No eran solo una fuerza externa mágica, sino algo que sucedía dentro de la cabeza. Exactamente. Pero es que la segunda posible raíz, también men, significa torre o montaña. Y esto se debe a que sus centros de culto más importantes, como el Monte Helicón o el Parnaso, estaban en lugares elevados, en montañas. Para añadirle un poco de intriga, el experto R.S.P. Víquez sugiere que el origen podría ser incluso pregriego, un eco de una tradición aún más antigua. Espera un momento. Me estás diciendo que la misma raíz podría significar mente y montaña. Eso es increíble. Sugiere que para ellos el pensamiento profundo, la inspiración, era literalmente algo que había que escalar para alcanzar, algo que no estaba al alcance de la mano en el día a día. Esa es una forma brillante de verlo. La inspiración viene de lo alto, tanto física como mentalmente. El propio lenguaje nos dice que era un esfuerzo, un ascenso hacia un estado superior de conciencia. No era algo que simplemente te encontrabas por la calle. Y hablando de ideas que evolucionan, una de las cosas que más me ha sorprendido de las fuentes es que la idea de que son 9 musas es relativamente tardía. Al principio la cosa era mucho más confusa, ¿no? Muchísimo más. La tradición más antigua, que parece venir de Tracia y Beocia, habla de solo 3 musas. Y según el escritor Pausanias, en el sagrado monte Helicón se adoraba una tríada muy concreta. Aoide, que significa canto, Melete, que es práctica, y Mneme, memoria. Canto, práctica y memoria. Es que eso es literalmente el proceso creativo en 3 pasos. Tener la idea inicial, trabajarla, pulirla y finalmente retenerla y compartirla. Es casi un manual de instrucciones. Y esto es clave. Para los primeros griegos, la creatividad no era un buffet de 9 opciones especializadas. Era un proceso fundamental y unificado. Todo lo demás vino después. Incluso en Delfos, el gran centro de Apolo, donde también tenían 3 musas, las llamaron Nete, Mese e Hipate, que son los nombres de las 3 cuerdas principales de la lira. De nuevo, la idea de una estructura, una armonía fundamental para que la creatividad funcione. Entiendo. Pasamos de un concepto abstracto y esencial, como canto, práctica y memoria, a algo ya ligado a una herramienta, a una técnica musical concreta. Y por el camino hubo otras versiones, ¿verdad? Se mencionan grupos de 4 e incluso de 7. Sí, hubo un periodo de experimentación, por así decirlo. Esto nos muestra que la idea misma de que representaban las musas estaba en pleno desarrollo. No era un dogma fijo, sino un concepto vivo que se adaptaba a medida que la cultura griega se volvía más compleja y necesitaba categorizar su propio conocimiento de una forma, pues, más detallada. Hasta que finalmente una versión se impuso sobre todas las demás, la que todos conocemos. Las 9 musas, hijas de Zeus, el rey de los dioses, y de Mnemosine.
Y no creo que sea casualidad que su madre fuera precisamente ella. Desde luego que no. De hecho, diría que es el dato más importante de todos. Mnemosine es la personificación de la memoria. Al hacer a las musas hijas de la memoria, los griegos nos están diciendo algo profundo. La creatividad no sale de la nada. La inspiración no es un rayo que te cae del cielo sin más. Nace de lo que ya sabemos, de lo que recordamos, de la tradición. No hay inspiración sin memoria. El poeta Hesíodo fue quien alrededor del 700 a.C. fijó esta genealogía. Y según él, su canto tenía un poder doble. No solo te daban el conocimiento, sino que también traían el olvido del dolor y el cese de las preocupaciones. Eran a la vez fuente de saber y bálsamo para el alma. Un don increíblemente poderoso. En un mundo lleno de dificultades y sin las distracciones modernas, tener un relato, una canción que te hiciera olvidar tus penas, era un regalo divino. Es lógico que fueran tan veneradas. Si la versión que se impuso fue la de 9, la pregunta es, ¿quiénes eran exactamente? ¿Cómo se repartían el trabajo de inspirar al mundo entero? Porque presentarlas una por una puede sonar a leer una lista. Tiene razón. En vez de una lista, podemos agruparlas por su área de influencia, porque su organización es muy lógica. Por ejemplo, tenías a las musas de la palabra escrita y oral. Ahí la jefa indiscutible era Calíope, la de la bella voz, musa de la poesía épica. Era a ella a quien invocaba Homero para contar las hazañas de Aquiles o de Odiseo. Junto a ella estaba Clío, la musa de la historia, cuyo trabajo era asegurar que esos grandes hechos no se olvidaran. Y luego Erato, la amorosa, que se encargaba de la poesía lírica, la que habla de los sentimientos humanos más íntimos. O sea, un equipo para las grandes narrativas nacionales, otro para la memoria histórica y un tercero para los asuntos del corazón. Cubrían todo el espectro de lo que se podía contar. Exacto. Luego tenías el equipo de las artes escénicas. Aquí la pareja estrella eran Melpómene, la musa de la tragedia, y Talia, la de la comedia. No es casualidad que vayan juntas, representan las dos caras de la vida, el drama y la risa. Sus símbolos son inconfundibles, la máscara trágica y la máscara cómica. Y junto a ellas, Terpsícore, la que deleita en la danza, que ponía el movimiento y el ritmo al coro en esas representaciones. Me encanta esa idea de que la tragedia y la comedia necesiten su propia inspiración divina. ¿Y el último grupo sería? El más abstracto, quizás, podríamos llamarlas las musas de la armonía universal. Aquí tenemos a Euterpe, la que da regocijo, con su flauta, representando la música en su forma más pura y melódica. También a Polimnia, la de los muchos himnos, que inspiraba los cantos sagrados y la pantomima, conectando lo humano con lo divino a través del arte. Y finalmente, la que a menudo se percibe como la más rara del grupo, Urania, la celestial, musa de la astronomía y la astrología. Recuerdo estudiar esto en la universidad y pensar que Urania no encajaba. Poesía, danza, teatro y de repente, astronomía. Pero claro, eso nos obliga a recordar que para los griegos la ciencia y el arte no estaban en cajas separadas. La contemplación del cosmos era una forma de poesía. Precisamente, entender el movimiento de las estrellas era percibir la armonía del universo, y eso era una fuente de inspiración tan poderosa como un poema de amor. Y todo este equipo de 9 superestrellas tenía un director de orquesta, Apolo, al que llamaban Apolón Musegetes, Apolo líder de las musas. Esta unión es la culminación de todo el sistema, la inspiración pura y a veces caótica de las musas, canalizada y ordenada por la razón, la armonía y la estructura que representaba Apolo. Pero que tuvieran un líder no significa que fueran pasivas. Por lo que he leído, en las fuentes tenían un carácter bastante fuerte. No eran diosas con las que te convenía meterte. Para nada. Eran las guardianas de un don divino y se tomaban muy en serio cualquier desafío a su autoridad. Hay un par de mitos que funcionan como advertencias muy claras para cualquiera que se pasara de listo. El primero es el del concurso contra las sirenas. Las sirenas, con ese canto hipnótico que hacía que los marineros estrellasen sus barcos contra las rocas, eran unas rivales formidables. Según el mito, fue la diosa Hera, siempre dispuesta a enredar, quien las convenció para que retaran a las musas. Un auténtico duelo de titanes vocales. Por un lado, el poder destructivo y caótico del canto de las sirenas. Por otro, la armonía divina y el conocimiento de las musas. El resultado fue una victoria aplastante para las musas, y el castigo fue brutalmente simbólico. Les arrancaron las plumas a las sirenas y se hicieron coronas con ellas.
Hay una tradición que dice que de ahí viene el nombre de la ciudad de Áptera, en Creta, que significa sin plumas. Un mensaje muy claro. No solo te ganamos, sino que nos apropiamos del símbolo de tu poder. Pero hay otro mito que es aún más revelador sobre la psicología griega, el de las Piérides. La historia de las 9 hijas del rey Piero de Macedonia. Eran humanas, pero con un talento musical tan extraordinario que su padre, lleno de orgullo, las nombró igual que a las 9 musas. El problema es que ellas se lo creyeron. Y ahí entra en juego la palabra griega clave, hubris, la arrogancia, la soberbia, de creerse igual o superior a los dioses. El pecado por excelencia para los griegos. Las Piérides, convencidas de su superioridad, desafiaron a las musas a un concurso. Y claro, perdieron. El castigo fue una obra de arte de la justicia poética. Las convirtieron en urracas. Que si alguna vez has oído a una urraca, entiendes que es un castigo bastante cruel. Un crítico de arte divino con muy mala leche. Totalmente. Su talento, su bella voz, se convirtió en un parloteo incesante, estridente y sin sentido. Ruido. Lo fascinante de estos mitos es que no son solo cuentos, son advertencias culturales muy serias. Nos dicen que hay una diferencia fundamental entre el talento humano, que puede ser inmenso, y la inspiración divina. Desafiar a las musas es desafiar el orden cósmico de la creatividad, y eso, en el mundo griego, siempre se paga caro. Esta veneración y este miedo se traducía en lugares de culto por toda Grecia. El Valle de las Musas en el monte Helicón o Pieria, su lugar de origen. Y no eran solo retiros para artistas. El filósofo Pitágoras, al llegar a la ciudad de Crotona, aconsejó a sus habitantes construir un santuario a las musas en el centro de la ciudad para promover la armonía cívica. Veía las artes y el conocimiento como el pegamento social. Una idea increíblemente moderna. Esos santuarios, llamados musaion, son el origen directo de nuestra palabra museo. El más famoso de todos fue el Musaion de Alejandría, que era parte de su legendaria biblioteca. No era solo un almacén de libros, era un centro de investigación, un lugar de las musas, donde se fomentaba el saber. Y en la literatura, su presencia es constante. La famosa invocación a la musa que abre las grandes epopeyas. Cuando Homero empieza la Odisea diciendo «Háblame, musa, de aquel varón de multiforme ingenio», siempre me pregunté si era solo una formalidad, una coletilla poética. Es mucho más que eso. Es una declaración de principios. El poeta está diciendo, yo no soy el autor de esta historia. Soy un simple canal, un vehículo. La verdadera fuente es la musa, la memoria colectiva de nuestro pueblo. Era una forma de dar autoridad divina a su relato y al mismo tiempo un acto de humildad. Entonces, cuando Homero invoca a la musa, es una especie de cláusula de exención de responsabilidad. Como decir, si no os gusta la historia, no me echéis la culpa a mí. Hablad con la diosa. Es una forma de verlo, sí, pero es más profundo. Reconoce que la historia es más grande que él, que pertenece a la cultura, no al individuo. Algo que hoy, en la era del autor estrella y los derechos de autor, hemos olvidado un poco. Es un concepto de creación comunal, no individual. Un legado que sobrevive en todas partes. Obviamente en la palabra música, musique, el arte de las musas, pero también en palabras inglesas como amuse, entretener, o musing, reflexionar. E incluso en lugares inesperados. Las fuentes mencionan un barrio en Nueva Orleans donde todas las calles tienen los nombres de las 9 musas. Puedes pasear por la calle Terpsícore y girar en Calíope. Un homenaje precioso que nos lleva a la pregunta final. ¿Cómo entendemos hoy el concepto de tener una musa? Ya no pensamos en una diosa literal susurrándonos al oído. No, para nada. Ahora es más una metáfora. Mi musa puede ser una persona, un lugar, un recuerdo, algo que despierta nuestra creatividad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos pasado de creer en deidades externas a usar una metáfora para un proceso interno. Pero la idea fundamental persiste. La creatividad muy a menudo se siente como algo que llega a nosotros, algo que canalizamos. Es un eco muy potente de esa concepción griega original, la idea de que no somos los únicos dueños de nuestras mejores ideas. Resumiendo entonces, hemos visto cómo las musas evolucionaron de un concepto primordial y abstracto, de prespasos, canto, práctica y memoria, a un panteón estructurado de 9 expertas que personificaban todo el conocimiento, desde la historia hasta la astronomía. Exacto.
Su poder residía en ser las hijas de la memoria en un mundo oral. Y su legado sobrevive no solo en nuestro lenguaje e instituciones como los museos, sino en la forma misma en que todavía hablamos de la inspiración, como una fuerza que a veces parece externa a nosotros. Y esa idea sigue evolucionando. El material que hemos analizado menciona que en la literatura actual el rol de la musa se ha extendido incluso a la esfera política. Sí, y no es algo completamente nuevo. El gran legislador ateniense Solón, en el siglo VI a.C., invocaba a las musas para que le ayudaran a cimentar sus reformas y traer la concordia a la ciudad. Veía la buena legislación como una forma de arte, una creación que necesitaba inspiración divina. Lo que nos deja con una idea final bastante potente. Creo que sí. Podríamos plantear esta reflexión en una época de sobrecarga informativa, de noticias falsas y de un debate político a menudo tan polarizado que se convierte en ruido, como el de las Piéredes castigadas. ¿Cómo sería invocar a una musa moderna? Una musa de la claridad para ayudarnos a discernir la verdad, una musa de la historia como Clío para recordarnos no repetir los errores del pasado, o quizás, más urgentemente, una musa del diálogo, de la empatía. ¿Qué forma tomaría hoy la inspiración que necesitamos, no ya para escribir un poema, sino para construir una sociedad mejor?